¿Qué tal, chicos y chicas? Otra cápsula más de nuestro ramo de síntesis de imagen. Hoy hablaremos de la pluma, ya cerrando la unidad del dibujo de esta herramienta o del sistema de dibujo que nos permite realizar con esta herramienta. Para ello vamos inmediatamente a generar una mesa de trabajo nueva, ¿no es cierto?, que se va a estructurar en base a los colores CMYK. Para ello, recuerden, vamos a usar en esta opción la opción imprimir, y en esta vamos a ocupar un formato en píxeles para obtener primero la medida de pantalla de 1280 por 720, ¿no es cierto?, que es el formato, el ratio de un video, de un formato de video 1280 por 720. Y después vamos a empezar a elevar los ratios o los rangos para trabajar con calidad mucho más alta en cuanto a lo que es resultados gráficos para video o televisión. Entonces, y vamos a usar no solo la mesa de trabajo, vamos a usar la opción horizontal de la mesa de trabajo, y lo demás lo mantenemos igual. Y ojo, como usamos impresión, obviamente que tenemos los formatos de color CMYK. Le generamos crear, ¿no es cierto?, o activamos crear, y vamos a tener nuestra mesa ya con los formatos que nosotros queremos, ¿no es cierto? Y acá vamos a hacer lo siguiente, vamos a explicar ya, y cerrando la unidad de la pluma, ¿no es cierto?, que es la herramienta que está acá. Vamos a ver todas sus cualidades. Para ello vamos a pedir que solamente tengamos línea de color o línea de tintado negro y sin relleno. Y vamos a explicar, la clase pasada vimos todos los componentes, o la cápsula pasada vimos todo cómo funcionaba cada uno de estos elementos de la pluma, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ver la función, ¿ya? Vamos a usar la pluma y vamos a hacer un dibujo acá. Vamos a hacer un trazo, ¿no es cierto? Ahí está. Ya está, con Enter yo dejo de dibujar mis trazos o mis líneas, ¿no es cierto? Y obviamente que acá está nuestro paleta de colores con CMYK registrada ya, y acá está la línea que yo acabo de dibujar. Partimos con una pregunta: ¿qué es ese rayita que está acá? Recuerden, chicos, que acá las herramientas de Illustrator, sobre todo en algunas líneas o en algunos comandos de líneas, son los tensores Bézier, ¿no es cierto? Los tensores Bézier son elastiquitos que van adecuando o modulando las curvas cuando existiesen dentro de la línea o del trazado que se generó, a curvas, y yo las puedo editar y puedo dejarlas rectas. Si yo las cierro completamente, ¿no es cierto?, se las pongo aquí en el centro y puedo dejarlas rectas, y yo puedo continuar con la otra, o simplemente puedo recuperarlas, ¿no es cierto?, y poder modularlas o amoldarlas como yo quiero. Esos son los tensores Bézier, que nos permite manipular las curvas para tener una gráfica mucho más orgánica y no tan recta como la que nos ofrece la pluma en per se. Entonces ahora vamos a ver el comportamiento de la línea. ¿Por qué? Porque vamos a ver la línea en situ, ¿no es cierto? Y para ello vamos a acomodar bien la línea. Vamos a tomar este vector que está acá, este vector que está acá, vamos a poner aquí, ¿no es cierto? Y ahí tenemos el trazo, ¿no es cierto? Vamos a tomar acá, vamos a acomodar ahí para poder ver bien la línea. Y para ello, para yo poder dar bien la línea, voy a irme a buscar trazos, ¿no es cierto? Y a buscar trazos, perdón, a trazos, ¿ya? Y el trazo lo que nos va a permitir a nosotros es ver las propiedades de esta línea, la construcción de esta línea. Yo voy a aumentar el punto, porque está en punto 1, ¿ya? Voy a aumentar el punto, el grosor de la línea, para que veamos los resultados que tiene esta línea, ¿ya? Lo dejé en punto 13, hecha por la pluma. Si se fijan, aquí hay varios histogramas que dicen remate, vértices y alineación de trazos, ¿no es cierto? El primero es el remate. ¿Qué es lo que es el remate? ¿Cómo termina la línea, ya? Aquí termina con línea recta, tal como lo estamos viendo acá. Pero yo también puedo hacer que el remate de la línea, es decir, como termina la línea, sea redonda, ¿ya? ¿Ok? Y acá, como termina bien cuadrada, pero fíjate que no termina con el punto al borde. ¿Se fijan? Si se fijan, toda línea hecha por la pluma o por el pincel simple, ¿no es cierto?, va a tener una guía interna, que si yo hago control Y voy a ver en la construcción de alambre, donde me va a mostrar íntegramente esa guía interna, que es la que dirige el entintado, ¿no es cierto?, y que obtiene o que contiene los nodos de construcción. Entonces, esa línea va a dirigir el entintado o ese envolvente negra que tiene, que es la pintura o que es la tinta de que nosotros elegimos, ¿no es cierto? Y de eso va a depender, dentro de esa guía va a depender dónde se va a ubicar el grosor de la línea, ¿no es cierto? De ahí hacia arriba parte la génesis del grosor de la línea. Ese es el parámetro que tiene el software para empezar a cruzar la línea, la guía que está entre medio. Y esa guía yo puedo tener que el remate sea al borde donde termina el nodo, ¿no es cierto?, de la guía,
o que sea redondita, ¿no es cierto? Fíjate que se genera un espacio entre el nodo y el remate, o que se genere un espacio entre el remate y el nodo. ¿Fijan? Entre esa línea recta con el nodo acá y esta línea recta con el nodo del borde es diferente, ¿no es cierto? Bien, pero después viene otro que está acá, pero ustedes hacen clic acá y no pasa absolutamente nada. De hecho, por más que haga clic acá no veo ni un cambio acá, ni siquiera en los remates. ¿Y es por qué? Porque esto solamente va a funcionar en los vértices. Entonces yo voy a hacer una línea en estas mismas características de grosor, ¿no es cierto? Voy a hacer acá una línea acá, curva, y después voy a hacer clic acá. De ahí les voy a explicar qué es lo que acabo de hacer ahí, y acá, ¿ya? Enter. Entonces tengo acá una línea curva y dos líneas rectas, ¿cierto? Pero tengo vértices, ¿no es cierto? Y fíjense cómo se comporta el vértice al yo manipular acá. Primero voy a pedir que los remates, es decir, el final de las líneas sean redondas, ¿no es cierto? Pero los vértices que se vean modificados según lo que yo voy a hacer. Entonces voy a hacer uniones redondeadas. Por ejemplo, esta punta que está acá va a desaparecer y va a quedar más suavecita, ¿cierto? ¿Se fijaron? Quedó más suave la puntita de las esquinas del vértice. Aquí vamos a acercar un poco más para que lo vean. Así estaba en un principio, con extremos, con vértices puntudos, muy agudos. Pero si yo quiero cambiar la apariencia de ese vértice, lo voy a hacer más redondo, o definitivamente voy a cortar los codos, y ahí está y eso, la estética de esa línea. Y eso me da un poco la idea de un trazado más estilizado, como de pincel, ¿no es cierto? Y por último tenemos esto que está acá, que se llama alineación de trazos, ¿no es cierto? Entonces acá está, vamos a dejarlo redondeado también porque tenga una consistencia entre el remate y los vértices. Pero si yo activo acá, no me aparece absolutamente nada acá. Y entonces, ¿cuándo yo voy a aplicar la alineación de trazos? ¿Cuándo lo voy a aplicar? Y eso simplemente funciona cuando yo hago dibujos cerrados, ¿ya? Cuando hago vectores cerrados. Por ejemplo, que tengo un vector cerrado donde la línea de guía, ¿no es cierto? La línea azul que nosotros vemos está al centro, y a partir de esa línea va a empezar a engrosarse la línea. Ese es el parámetro, ¿no es cierto? Ahí está la línea punto 1 que está adherida a la línea guía, y si yo empiezo a aumentar el ancho de esa línea, se van a dar cuenta que la línea guía queda en el centro. Bien, pues bien, en la alineación de trazo yo puedo dejar que esa línea quede a los extremos, ¿no es cierto? O que quede al interior. ¿Se fijan? Ahí está la línea guía al interior, ahí está la línea guía al extremo, ¿no es cierto? O ahí está la línea guía en el medio. ¿Ya? Yo puedo modificar la orientación del grosor de la línea en base a la línea guía que tengo yo acá. Si hago control Y y quiero ver el modo de alambre, ahí está el modo de alambre. Si yo hago los cambios, no voy a ver los cambios, porque lo que en realidad se modifica acá no es la posición de la guía, sino que si me voy a control Y y veo lo que es pintura, lo que se adecuá es el entintado, la pintura. La línea guía se mantiene donde mismo, pero ahí queda en el interior del ojo del cuadro, queda en el exterior del ojo del cuadro, ¿no es cierto? O la línea guía queda en el medio del trazado, ¿ok? Esas son las modificaciones que yo puedo hacerle a mis líneas hechas con pluma. Y también si yo tomo esta misma línea que está acá, ¿no es cierto? Voy a borrar estos que están acá. Me voy a supeditar a esta línea que está acá, la voy a agrandar acá un poco más. Y esta línea, además, con todas las propiedades que tengo con la herramienta flotante de trazo, ¿no es cierto? También puedo decir que esta línea sea punteada, ¿no es cierto? Y está a 12 puntos de espacio, ¿no es cierto? Yo puedo decir que tenga el guión, es decir, la línea negra, que este trazo, este segmento de línea negra tenga una puntuación de 8, y que el espacio tenga una puntuación de 1. Entonces va a ser una línea muy fina, va a ser una línea, un trazo grueso, pero con espacios delgados. Si yo le aumento el espacio a 3, aprieto Enter y ya van a ver que el espacio va a ser un poquito más ancho, y se va a ver más blanco entre medio, ¿cierto? Entre segmento y segmento. Y así yo puedo decir que sea un espacio de 5 con un ancho de 10, por ejemplo. Y voy a tener ya, perdón, 810, no, 10. Entonces voy a tener trazos más anchos. Si le pongo 20 o 30, le voy a poner 30, ¿no es cierto? Ya mi línea cambia, y esto se va a ir modelando también con el ancho de la línea, ¿no es cierto? Aquí le estoy bajando el ancho de la línea, que sí puedo ir modelando. Yo aquí puedo cambiar, y aquí fíjense qué es lo que pasa cuando pongo otro formato nuevo, ¿no es cierto? Otro guión nuevo, ¿ya? Empiezo a agregar más información ¿ya? Entonces acá pero aquí generalmente se estila usar dos parámetros solamente. En este caso voy a usar acá 10 y 2, o no, 5, que se note un poco más, y ahí tengo mi línea de punta y puedo jugar con ello, ¿ya? Si no quiero tener nada, simplemente lo dejo ahí nomás, y ahí recupero mi línea, ¿ok? Desactivo líneas
punteadas, ¿ok? Entonces desactivé ya, pero ya sabemos que podemos manejar las líneas punteadas segmentadas, tanto líneas abiertas como líneas cerradas, ¿no es cierto? Como si yo se lo aplico a este cuadro, también voy a tener esa posibilidad, ¿no es cierto? De poder segmentar las líneas, ¿ok? Ya. Entonces, lo otro que tenemos también, que podemos ocupar, es que esta línea, que está acá, voy a bajarle más el punto, yo puedo dejarle puntas de inicio, por ejemplo esa punta, o puntas de cierre, ¿ya? Y puedo elegir diferentes tipos de puntas, ¿ya? ¿Ok? Colas de demonio, puntas de flecha, ¿no es cierto? Puntas de metal, punta medieval, ahí hay un montón de puntas que yo puedo ocupar para que mi guía, o si quiero hacer una infografía, por ejemplo, yo pueda utilizar ese tipo de iconografías que me sirven para ciertos aspectos. Y yo puedo elegir, recuerden acá, punta de flechas, y aquí yo puedo volver a dejarlas en ninguna, y ahí están mis flechitas, ¿no es cierto? Y aquí algo interesante, pero aquí hay que tener cuidado. Aquí está, la línea está en punto 9, ¿no es cierto? Aquí está el perfil de la línea o la valorización, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con esto? La valorización, por ejemplo, los estudios Disney, se hace mucho hincapié en la valorización de la línea. Según las normas de Disney, se dice que la profesionalización del dibujo se basa también en el manejo del feeling del dibujo. Y este feeling del dibujo lleva ¿cómo se llama? A valorizar la línea en el sentido de que darle énfasis al trazo, ¿ya? Un poco más plástico, ¿ya? Entonces, para ello, ¿qué es lo que hace el dibujante? Carga más el lápiz o lo suelta más, ¿cierto? Que es la gran lucha que tienen las tabletas cuando nosotros trabajamos a mano alzada sobre componentes digitales o objetos periféricos digitales, ¿no es cierto? Entonces, Disney tiene muy claro eso desde su génesis, ¿no es cierto? Que la valorización de la línea es un valor agregado que se le da al dibujo, y ustedes cuando vean un dibujo original de Disney o un boceto de algún dibujo salido del estudio Disney, se van a dar cuenta que el dibujo tiene valorización. Y eso simplemente se basa en esto. Donde dice perfil, hay una pregunta. ¿Qué es elemento digital periférico? Bien, el elemento digital periférico simplemente son las tabletas, las cámaras, ¿no es cierto? Todo lo que yo conecto a mi tablet, a mi computador, para obtener un segundo recurso de manejo o de instrumento. Por ejemplo, la tableta digital con el lápiz sensible, ¿no es cierto?, de presión, es un elemento periférico digital que me permite a mí acercarme un poco más a lo que es el dibujo análogo, ¿no es cierto? Emular de mejor manera el dibujo análogo. Yo hasta el día de hoy todavía creo que no se ha logrado al 100%, pero en algún momento lo van a lograr. Van a lograr emular el trazo. En realidad yo hasta el día de hoy creo que va a ser muy difícil que alguna máquina, algún elemento periférico emule esa sensación de sentir cómo el carbón se va gastando cuando yo voy dibujando, cuando presiono el lápiz y veo cómo el carboncillo sale hacia el lado y soplo y queda mi línea más valorizada y más con mucho más valor plástico, ¿no es cierto? Pero los objetos periféricos digitales son esos que les acabo de nombrar, las tabletas digitales, las cámaras web, por ejemplo, que van conectadas, no sé, antiguamente habían unas pantallas disipadoras de luz que se ponían sobre los monitores, que ahora ya no existen gracias a la tecnología LED, que ya mejora mucho mejor, o sea, controla de mucha mejor manera la irradiación de las pantallas hacia los ojos, ¿no es cierto? Entonces tiene mucho más control el sistema LED que los antiguos de monitores de tubo o de, no sé, eran muy complicados y muy grandes también los monitores. Bien, entonces, chiquillitos, para terminar, vamos a hablar de la valorización de la línea, ¿no es cierto? Y esta valorización se maneja desde acá, desde el perfil. Y acá tenemos, por ejemplo, vamos a hacer una valorización simple, es decir, que parte delgado, en el centro de línea quede grueso y termine delgado, ¿no es cierto? Y eso, si se fijan, esa valorización se evidencia de manera notable y da una línea mucho más plástica, ¿no es cierto? Puedo hacer también que esta línea sea gruesa de un lado y termine fina, ¿no es cierto? Estos pequeños matices de línea, estos pequeños manejos, este pequeño feeling del manejo de la línea es lo que profesionaliza, le da mucho más plástica a los dibujos al momento de hacer el clean up, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos la conciencia de que nosotros podemos manejar este trazo, ¿no es cierto?, en los parámetros que nosotros deseamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, que hay otro tipo de valorización, tenemos ya el control
mucho más profesional del dibujo en sí. Ya no es el dibujo que nosotros hacemos en la esquina del cuaderno de matemática, o en la esquina del cuaderno de poema, o en la esquinita del blog de dibujo, ¿no es cierto? O de la croquera, sino que ya es un dibujo profesionalizado, ¿ya? Si nosotros mantenemos las normas de construcción, de esqueleto, de bocetaje y de cleanup, nosotros vamos a ir elevando nuestra calidad de dibujo y vamos a ir profesionalizando nuestras construcciones y nuestras creaciones a la hora de presentarnos en un proyecto. Bien, chiquititos, a ver, la última pregunta. Oye, hay una pregunta acá, ¿qué es cleanup? Cleanup es cuando en la cadena de producción de animación el animador hace un boceto, ¿no es cierto?, que corresponde a un keyframe, ¿no es cierto?, que es un fotograma clave, que más adelante lo vamos a explicar, y me pasa el boceto y tengo que yo limpiar ese dibujo o entintarlo, ¿ya? Antiguamente se usaba el entintado, después cuando aparecieron las fotocopiadoras ya se usaba el sistema Xerox, que era para limpiar el dibujo. Yo ponía el boceto debajo del acetato y iba limpiando con tinta sobre el acetato el dibujo y lo iba mejorando, ¿ya? Para que no les quede ninguna duda, la próxima cápsula vamos a ver un cleanup solamente hecho con la pluma. Si se han dado cuenta, la pluma no requiere de tableta digital. Es por eso que existe esta opción. Yo puedo hacer un cleanup de un personaje con línea valorizada a partir de la pluma, si es que yo no tengo una tableta digital. Si yo tengo una tableta digital, vamos a aprender a usar los pinceles, los dos tipos de pinceles que están acá, que es lo que me permite a mí utilizar la presión y sensibilidad de un lápiz o de un elemento periférico digital, como es la tableta digital. ¿Ok? Lo dejamos hasta acá, chiquillitos y chiquillitas, y nos vemos en la próxima cápsula. Un abrazo para todos, se me cuidan. Adiós.